Bueno, no sé si están todos ya, pero estamos para arrancar. Estamos para arrancar. Supongo que sí. Bueno, nuestro grupo va a hablar de un paper que fue publicado en 2023 y que se titula La inhibición de PARP y el efecto sobre la respuesta inflamatoria y la función cardíaca inducidas por las quemaduras. Quiero comentarles a sus compañeros que es un trabajo más difícil. Estamos variando con los distintos temas de investigación y este es un trabajo de investigación primaria, de investigación en animales. Así que ya no es la investigación clínica, que es más fácil de analizar. O sea, les tocó el difícil. Bueno, bien. Em, La dinámica que vamos a llevar a cabo, la idea es ir explicando un poco lo que se hizo y a medida de ir explicando vamos a ir hablando de las diferentes pautas que fueron enviadas. Primero, como primer punto, hablamos del título. El título tiene menos de 15 palabras, hacia grandes rasgos. Debajo del título vamos a encontrar a los cuatro autores y la idea del título la primera pregunta es claramente indicativo del contenido del estudio, problema de variables principales. Pusimos que sí. También nos dimos cuenta que la primera vez que lees el título por ahí es muy difícil asociarlo porque por ahí no sabes ni qué es PARP1, ni por qué se generan las lesiones en las quemaduras, pero después de que por ahí lees el resumen, probablemente entiendas el título. Y la segunda dice, es claro, fácil de entender y conciso. La verdad es que sí, como dije, tiene menos de 15 palabras y si se lee atentamente, podés entender de qué va a hablar el documento. Obviamente va a faltar parte de contexto de lo que serían, que después lo van a explicar mis compañeros, lo que serían las vías antiinflamatorias, las vías inflamatorias, lo que es PARP1, qué es PJ34, que lo vas leyendo vas entendiendo el contexto. Y Bien. después, como ya dije, perdón, sí, Sí, te escucho. bien. Y después abajo están los cuatro autores, Wen, Yana de Jesús y Radhakrishan, que son dos. Y las preguntas era si se mencionaban, hay múltiple autoría, más de cinco autores, no. eh, y se mencionan las responsabilidades de cada uno en el trabajo. Pusimos dudoso Sí. porque al haber dos con el mismo apellido, cuando habla de de las responsabilidades de cada autor, no especifica cuál de los dos hizo qué. Así que pusimos dudoso. A ver, ¿cuáles son? Radhakrishan, Geta y Ravi. Acá en ningún momento aclara quién hace qué, digamos, entonces nos dio duda, digamos. En realidad, esto es, eso que presentaste vos, es las actividades de cada uno, la Claro, conceptualización del trabajo entre los tres, la formalización, el que hizo el trabajo de metodología, que habitualmente es el jefe. Después, claro. la escritura la hicieron entre dos, y la revisión la hicieron entre todos, y de Jesús y Ruda Krishna hicieron la curaduría y la supervisión del trabajo. Así que más o menos eso está. Bueno, sigamos. Bueno, a modo de introducción, vamos a comenzar explicando lo que es una quemadura. Las quemaduras tenemos que considerar que son lesiones hacia los tejidos vivos, inducidas a partir de agentes biológicos, químicos y físicos, que van a producir lesiones que van desde un simple enrojecimiento o hasta la destrucción total del tejido. A partir de esto, vamos a decir que las lesiones inducidas por las quemaduras van a activar múltiples vías de señalización, entre ellas la del receptor TLR, interleuquina 1, NFKB y interleuquina 17, perdón, NFKB y RIC1. A partir de lo cual se lleva a cabo una gran respuesta inflamatoria con un gran compromiso sistémico y con un gran compromiso de lo que sería el tejido cardíaco, que va a ser el principal objeto de este estudio. A partir de lo cual se ha visto cómo la inhibición de la polipolimerasa 1 con agentes como por ejemplo el PJ34 ha disminuido y ha regulado de manera ya sea positiva o negativa la expresión de ciertos genes que intervienen en el proceso inflamatorio.
para disminuir justamente el efecto a nivel cardíaco que tiene la inflamación. Ajá, Ahora mi compañero Roque va a explicar justamente las vías de señalización que intervienen. perfecto. Sí, son, bueno, como recién lo dijo, son 4 vías principales. Las vías de TDR, que son los receptores de tipo TOL, que son receptores de reconocimiento de patrones, así como son los patrones asociados a van a desencadenar principalmente una respuesta de la inmunidad innata. Después, la vía de los NF-kappa beta son una familia de factores de transcripción, este, también de la inmunidad innata y adaptativa, que da como respuesta una expresión de genes proinflamatorios, también para la proliferación de células T y para las vías apoptóticas. Luego la vía de la interleuquina 17, que es una citoquina proinflamatoria también, eh, en- que se encarga principalmente del reclutamiento de neutrófilos y la expresión de otras interleuquinas como la interleuquina 6, interleuquina 1 y otros factores. Y por último, la vía del receptor de tipo RIG1, que son receptores de reconocimiento de patrones virales, de ARN viral y propio también. También que desencadenan inmunidad principalmente innata y inflamación para controlar una infección. Bueno, estas 4 vías tienen principalmente, ¿cómo es? Actúan. Que actúan principalmente a nivel de 5 vías moleculares, que son la expresión del interferón, del TNF, de interleuquina 1 y de quimoquinas, que son las vías principalmente que van a desencadenar la inflamación y lo que desarrollan luego la disfunción cardíaca, en este caso. Bueno, según las pautas para evaluar la introducción, decimos que presenta claramente el qué, el por qué en la investigación. En realidad sí, porque a nivel de la introducción podés más o menos inferir qué es lo que sucede, qué, cómo se va a proceder a investigar y demás. El problema de investigación, dice, se identifica y se define el problema de investigación. En realidad sí, al principio yo dije que íbamos a investigar sobre lo que sería el efecto de la inhibición de la polipolimerasa 1 para disminuir justamente el efecto de la inflamación a nivel del tejido cardíaco. Bueno, en cuanto a lo que sería el resumen del trabajo llevado a cabo, voy a explicar más o menos cómo se efectuó, igualmente van a explayar más mis compañeros, pero el estudio fue realizado a partir de, como ya dijimos, animales, más que nada utilizando ratas, que se asignaron aleatoriamente en diferentes grupos, a partir de lo cual se efectuaron quemaduras del 60% de la superficie corporal total en 2 de los grupos, uno trabajado con PJ34, otro sin PJ34 y otro fue a lesión simulada y otro grupo constituye una parte de o un porcentaje de ratas que no superó, o sea, que no superó la quemadura del 60% de la superficie corporal total y bueno, representa un grupo que murió durante el estudio. Y bueno, en función de esto se evaluó mediante diferentes estudios el efecto de las quemaduras. Uno de ellos fue llevado a cabo a través de una ecocardiografía mediante un método que es el VEO 2100, que si bien ya lo van a explicar mejor mis compañeros, esto es más a modo de introducción. Uno fue ese, la ecocardiografía a través del VEO 2100, otro fue análisis de la expresión de genes, más o menos 84 genes, que fue a través de un centro de análisis clínicos que se conoce como Chiagen GenGlobe. Y también se utilizó el método de la PCR para poder evaluar bien lo que sería la expresión y poder comparar las diferentes expresiones de genes en las ratas tratadas con el PJ34 y las otras que no. Bueno, en función de la evaluación del resumen, es claro y fácil de entender. Ahí está dudoso, porque en realidad al principio no entendíamos bien
qué era lo que se había llevado a cabo, qué era lo que se inhibía, qué era lo que se regulaba. Describe el objeto de hipótesis en el primer párrafo, eso sí, está clarísimo. Describe el diseño y metodología en el segundo párrafo también. Los resultados también los explica, pero yo no me quise explayar para no justamente superponer con la información de mis compañeros. Describe las conclusiones también en el cuarto párrafo y es conciso, no lleva más de 250 palabras. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que en cuanto a la hipótesis, es que la inhibición de PARP1 reduce la señalización inflamatoria y protege contra la difusión cardíaca inducida por quemaduras. Acá pusimos el cuadrito donde plantea los objetivos, si son adecuados a la pregunta de investigación, pusimos que sí. Si son pocos, concretos, medibles y factibles, también pusimos que sí. Y si están expresados en forma afirmativa, con verbos en infinitivo y sujetos a una sola interpretación, acá pusimos que dudoso porque no todos estaban expresados en forma afirmativa. Y más que nada también en presente, o sea, como producirá, mejorará, como más a futuro. En potencial. Claro. Y en cuanto... ¿Me cambias? Y en cuanto al tipo de estudio, tenemos que es un estudio analítico porque va a demostrar una hipótesis, es experimental, va a manipular las variables. Dentro de este es un ensayo clínico donde va a utilizar, como dijo mi compañera, un grupo control y un grupo experimental. Y también podemos decir que es longitudinal porque mide 2 o más veces las variables. Es prospectivo porque lo que toma información luego de que ocurrieron los hechos o a medida que van ocurriendo. Y este tipo de ensayo clínico es útil para ver cómo una intervención modifica las variables, o sea, qué efecto causa, pero tiene como limitación que, por ejemplo, la pérdida o adherencia de participantes ponen en riesgo a la validez del estudio y también que el tamaño de la muestra puede ser difícil de recolectar. Después podemos decir también que es una investigación preclínica, estaría en la fase 0 porque lo que se utiliza son animales experimentales y estos estudios suelen durar de 1 a 3 años. Muy bien, muy buen análisis nos has contado, y este es uno de los pocos que vamos a ver en el curso, que es un trabajo preclínico, ¿verdad? Un trabajo de investigación profunda. Bueno, sigamos, muy bueno. Bueno, en cuanto al diseño de estudio, se utilizaron ratas macho de 8 semanas de edad, de entre 250 y 300 gramos de peso. Estas ratas se adaptaron durante una semana en un alojamiento para animales. Se fueron sometidas a ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad a una temperatura de 25 grados. Durante este periodo las dejaron alimentarse con comida y agua libremente y luego fueron asignadas aleatoriamente en los 3 grupos. El grupo control, grupo sometido a quemadura del 60% de la superficie corporal y grupo sometido a quemadura del 60% de la superficie corporal con administración intraperitoneal de PJ34. Estos últimos 2 grupos que fueron quemados, lo que se hizo fue sumergir el dorso de las ratas en agua casi hirviendo durante 10 segundos y luego el abdomen durante 2 segundos. Inmediatamente se las reanimó con Ringer lactato y con oxígeno a temperatura ambiente, y a las 6 horas de la quemadura se le administró buprenorfina por vía subcutánea. A las 24 horas las ratas fueron sacrificadas y se obtuvieron muestras de sangre y de tejidos en microtubos que fueron congelados con nitrógeno líquido y fueron almacenados a menos 80 grados para su posterior procesamiento. Así. En cuanto a las variables del estudio, bueno, vamos a tener dependiente, independiente e interviniente. Las dependientes van a ser aquellas que se van a observar en el experimento, que en este caso son la función cardíaca y la expresión de genes. La independiente va a ser aquella que se va a modular y que se va a buscar que ejerza un efecto sobre las variables dependientes, que en este caso va a ser la administración de PJ34, y las intervinientes son aquellas que no se tienen en cuenta, pero por ahí pueden modificar el efecto que tiene la variable independiente sobre las dependientes. En este caso van a ser el sexo, la edad, bueno, el peso, adaptación al entorno y la quemadura en la rata.
En este caso, como es un estudio experimental, las ratas todas tienen la misma edad, el mismo peso, son del mismo sexo en general, se utilizan ratas varones, así que es una forma de evitar que entren variables intervinientes, ¿no? Ok. Bueno, y en cuanto a los métodos de la etapa de planificación de los materiales y los métodos, teniendo en cuenta eso que dijo de los animales, el proceso del modelo de quema y la recolección de muestras, se realizó una ecocardiografía, que las ratas fueron sedadas con isoflurano y colocadas sobre una almohadilla eléctrica a 37 grados y se controló continuamente la frecuencia cardíaca y la fisiología respiratoria por el sistema de Bebo 2100, en las que se obtuvieron mediciones por triplicado y los datos se analizaron con ese paquete de medición. Después se realizó el aislamiento del ARN por las muestras que se tomaron de 10 gramos de tejido cardíaco, utilizando el mini kit RNA-ICI de Qiagen, y para juzgar la integridad y la calidad general de los ARN aislados se procesaron 2 microgramos de ARN en geles de agarose y se aplicó un espectrofotómetro y un bioanalizador para medir la calidad del ARN mediante la determinación de la absorbancia. Después se pasó a la síntesis del ADN complementario de la primera cadena y se utilizaron 2 microgramos de ARN para producir el ADN complementario utilizando una transcriptasa inversa. Y el ADN se utilizó como plantilla después para ejecutar una matriz de PCR a tiempo real y una PCR cuantitativa. Que bueno, ahí está el nombre de los kits. Y se realizó la matriz de PCR que se utilizó para identificar y agrupar los diferentes perfiles de genes expresados diferencialmente que estaban relacionados con las vías de TLR y la expresión génica del perfil. Entonces, el ARN de 2 ratas seleccionadas al azar en cada grupo se convirtió en ADN complementario y luego se amplificó mediante la PCR. Se utilizaron los medios para el análisis de los datos y la matriz de PCR se realizó por triplicado. Y como había dicho antes, se identificaron la expresión de 84 genes claves asociados con la vía de señalización de TLR. Después se realizó el análisis de la matriz de PCR de tiempo real con un software en línea, que ahí hay una foto después de GenGlobe Qiagen, para analizar los datos de la PCR. Y las placas tenían 3 controles de PCR positivo y 3 controles de transcripción inversa. Después se utilizó otra página, StringDB, para el análisis de genes expresados diferencialmente, en que se ingresaron los nombres de las proteínas derivadas y se analizaron los parámetros como la ruta, la función, los compartimentos, los componentes y los grupos de las proteínas. Y se terminaron construyendo redes de interacción, que también hay otros gráficos ahí, entre proteína y proteínas expresadas diferencialmente. Después hubo validación de los genes identificados por la PCR cuantitativa y se realizaron análisis estadísticos usando distintas pruebas que demostraron que la eficiencia de todos los cebadores utilizados en los kits era superior al 90%. Y ahí después están las fotos. Ah, ya las había mostrado. Sí, Claro, esas son las fotos de las páginas que estaban adjuntas en el artículo. bueno, Y bueno, la importancia que tiene describir todo esto correctamente en el estudio es para que sea reproducible. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la actual crisis de reproducibilidad? Cualquier persona, cualquier científico que quiera reproducir este estudio, tiene acá todo cómo hacer para reproducirlo y tiene que dar los mismos resultados. O puede ampliar la muestra y ver alguna derivación. Continúa entonces ahora contándonos el análisis de las variables y de las pautas para evaluar material y método. sí, bueno, las pautas de las variables. La primera dice: el estudio selecciona las variables a estudiar,
Sí, la selecciona. Después dice, la asociación entre variables se describe indicando su calidad de independiente y dependiente. Ahí no, esa interpretación no lo indica en el estudio. Después dice, las variables extrañas de confusión se reconocen y se indica su grado de control, ahí tampoco. Después en las pautas para evaluar materiales y métodos. Este último tal vez no lo hayan hecho por ser un estudio experimental en ratas que tienen todas la misma genética, la misma edad, el mismo peso, el mismo sexo y han estado a la misma temperatura, comiendo lo mismo. Se supone que no habría variables extrañas, pero bueno, no lo Bueno, pone, tendría que ponerlo. Adelante con las pautas para evaluar materiales y métodos. bueno, en el diseño dice si es apropiado para el objetivo de estudio y es dudoso, eh, porque después también están en las demás sobre el tamaño. Nunca habla de cuántas ratas utilizaron y también el porcentaje de la quemadura, que después hay una conclusión al final sobre eso. Muy bien. Después se describe la intervención del investigador sobre la variable independiente, sí la describe, explica la dimensión temporal, el momento y el número de veces de recogida de información también, especifica la unidad de análisis. Eh, bueno, eso es dudoso también por lo de la población total. El diseño indica el nivel de análisis, también es dudoso como que lo va a interpretar. Y es metodológicamente adecuado a los datos a producir, eso sí es correcto. Después en la población y en la muestra, la población estudiada se identifica y se describe con claridad, eso sí. El tamaño de la muestra se calcula de acuerdo con el objetivo, diseño, muestreo y análisis estadístico. Es dudoso por eso que decía de que no está el número total. Sí, en algunos momentos dice que cierta cantidad de ratas fueron utilizadas, pero nunca eh, bien dicho. Después la muestra parece suficiente como para garantizar la validez externa del estudio, también es dudoso. Y el método de selección y asignación de sujetos a los grupos de estudio y de control son adecuados, eso es correcto. Bueno, ¿sigo? Sí, sí, sí. En cuanto a los resultados, como habíamos dicho al principio, que se introdujo, sabiendo que todo esto de que las lesiones por quemadura va a alterar múltiples genes en las vías de señalización de TLR, interleucina 17, TNF, INF, kappa beta, que todo esto lleva a una disfunción cardíaca significativa, el resultado que se obtuvo del estudio es que la inhibición de la PARP1 con PJ34 asemeja estas vías de señalización a niveles normales y mejora la función cardíaca. Nosotros obtuvimos diferentes gráficos del estudio para poder explicarlo y mostrar por qué sí se llega a niveles normales y por qué mejora la función cardíaca. Estos gráficos fueron obtenidos mediante el método de la ecocardiografía transtorácica que se le hizo a la rata macho. Hay diferentes gráficos que se ven representados. En el primero, en el gráfico A, es el ritmo cardíaco. Nosotros vamos a tener en todos estos series de gráficos que voy a mostrar, tres tipos de Los tres gráficos, por así grupos. decirlo. Los Tres tres grupos. grupos. Está el grupo control en blanco, el grupo de 24 horas posquemado en negro y 24 horas posquemado con la PJ34. En el primer gráfico se está mostrando que tiene aproximadamente 600 latidos por minuto, el corazón en forma normal. Luego, cuando se induce a las quemaduras a las 24 horas, se ve que está aumentado y cuando se da la PJ34 intraperitoneal, esto disminuye a niveles prácticamente normales. Algo similar pasa con el tamaño del septum interventricular, el cual es de 2,4 milímetros en el grupo control, disminuye el tamaño en las 24 horas posquemados y cuando se da la PJ34 se está mostrando que esto mejora y llega a niveles prácticamente igual a los normales. En este caso son dos gráficos que me hablan. Por un lado la parte C, que me dice de la talla de eyección, y por otro lado el gráfico D, que me habla del porcentaje de diferencia de volumen, de disminución de volumen, perdón,
que hay en el ventrículo izquierdo entre diástole y sístole. El gráfico C me está mostrando que tengo una tasa de eyección del 80% aproximadamente en valores normales y que 24 horas post-quemados va a disminuir a 60% aproximadamente. Con el PJ34 esto nuevamente se ve que se está normalizando. Algo que está ocurriendo también en el gráfico D, en el cual la diferencia de tamaño en el ventrículo izquierdo a las 24 horas posquemadas se ve reducida en comparación al grupo normal. Esto significaría que hay menor disminución de tamaño del ventrículo, mostrando esto que hay una mayor retención de sangre en el ventrículo izquierdo porque no hay tanta diferencia de tamaño y correlacionándose con el gráfico de la izquierda, dando por entender que la tasa de eyección es menor. Y se evidencia nuevamente que cuando induzco el PJ34, esto está no solo llegando a valores normales, sino que incluso superando el valor normal de todo esto. Y por último, este gráfico también lo mismo. En este caso me habla de la salida cardíaca de la sangre en mililitros por minuto, el cual es de aproximadamente en forma normal de 80, se ve reducido nuevamente con las 24 horas posquemadas, todo marcándome que hay una disfunción cardíaca, y se ve cómo mejora nuevamente con la administración del PJ34, llegando a valores normales prácticamente. Bien, todos esos fueron estudios que vimos nosotros mediante la ecocardiografía. Ahora, a este gráfico. Este gráfico nos habla a nosotros de los genes, específicamente. Este gráfico parece medio raro, pero para explicarlo me va a dividir a mí, se ve en 3 líneas horizontales. Una línea horizontal inferior, que es el grupo control, sin ninguna quemadura, la línea del medio, que es de 24 horas posquemados, y la línea horizontal superior, que se está todo como marcado con corchetes. La superior, que me habla de las 24 horas posquemados, pero con la administración del PJ34. Entendiendo eso, hay un código de colores, si se quiere, en el cual el verde es la mínima expresión de los genes, y lo rojo es la máxima expresión de genes, y lo negro o los colores medios, por así decirlo, sería un promedio de expresión de genes, básicamente. Todos estos genes van a ser de la vía de señalización del TLR. Son diferentes genes dentro de esa vía de señalización. Ahora, una vez entendido cómo es el tipo de gráfico, simplemente viendo y comparando comparando colores nada más, se puede ver sencillamente el grupo control, que es el inferior, es prácticamente totalmente diferente al grupo medio, y si lo comparamos con la administración del PJ34, se ve como la expresión de los genes quiere parecerse bastante similar a lo que ocurre en forma normal. Si bien van a haber diferencias y la función cardíaca, o sea, esta expresión de genes no es igual como en los gráficos anteriores de la expresión cardíaca, hay ciertas similitudes y se está llevando a que la expresión de los diferentes genes, tanto a la alza como a la baja, está siendo parecida a lo normal. Y ya terminé la explicación de los gráficos. Bueno, y ahora con las pautas para evaluar los resultados, en cuanto a la recogida de datos, los instrumentos de recolección son adecuados para el diseño de estudio, marcamos que sí. Después que se describe la validez y la confiabilidad de cada instrumento, también con las verificaciones que existen para cada método. Después en el análisis de los datos, la elección del procedimiento estadístico de análisis es adecuada. Pusimos que sí. Los grupos de estudio y de control son comparables, también. Las variables se organizan en grupos lógicos clínicamente, criterios de inclusión, factores de riesgo y resultados también. Y dice el último, se indica con precisión la duración del estudio, seguimiento para ambos grupos, estudio y control. En eso pusimos que no, porque no estaba muy claro. Después, en la presentación de los datos, la sección de resultados responde a la pregunta de la investigación y a la prueba de hipótesis, marcamos que sí. Los datos se presentan en forma objetiva, sin comentarios ni argumentos, también marcamos que sí. En la tercera se informa del riesgo relativo y del intervalo de confianza. Ahí están dudosos los términos estadísticos porque son
difíciles de comprender del artículo, pero sí están marcados algunos. Los términos estadísticos se usan de forma experta, también marcamos dudoso. Los valores de P se presentan correctamente y se interpretan. Eso sí lo nombra en el artículo. eh, y las tablas son simples y autoexplicativas, también dudoso porque son medias difíciles de entender. Y los gráficos permiten visualizar y analizar, marcamos que sí. Bueno, en cuanto a la conclusión del estudio, citaron de que sí, de que la inhibición de PARP1 sirve para disminuir lo que sería la disfunción cardíaca y la respuesta inflamatoria, y también refieren en el trabajo que de todas maneras no se han terminado de estudiar las vías por completo, pero a grandes rasgos y con los resultados que dieron mis compañeros, sí, se cree que sí. Por lo menos en ratas y con un 60% de quemaduras de la superficie corporal total, la respuesta sería de que sí, de que funciona esta inhibición con PJ24. En cuanto al análisis que nosotros hicimos, los hallazgos se discuten en relación con los objetivos del estudio. Sí, las generalizaciones tienen como garantía y justificación los resultados obtenidos. Sí, porque está todo explicado con lo que serían los métodos complementarios y con las tablas que fueron explicadas. Después se distingue entre significancia estadística y relevancia o importancia clínica. Acá pusimos que no, porque sí tiene una importancia clínica, eso es real, porque como que se está introduciendo, digamos, en lo que sería ratas para después llevarlo a lo que serían los seres humanos. El problema fue que en cuanto a la significancia estadística, al no saber cuánto de muestra utilizaron, tampoco en ningún momento como que era determinante cuántas ratas habían obtenido esta respuesta, cuántas no, ni cuántas habían usado en total. Después dice, el contenido de las conclusiones corresponde con los objetivos, hay tantas conclusiones como objetivos, sí, eso es real. Y después, para evaluar la bibliografía, dice, las referencias son adecuadas, descriptores del título del artículo coinciden con los descriptores de los títulos de las referencias, sí, y en la última dice, las referencias son actualizadas, más del 50% de los últimos 5 años. La realidad es que no, miramos cada una de las bibliografías que se utilizaron y la mayoría, más del 50%, son antes del 2018, así que marcamos que no. Bueno, y al final del artículo, a modo de discusión, hay opiniones de dos médicos respecto al estudio, en la que un doctor aporta su perspectiva clínica y plantea que aunque la afección miocárdica es un problema real de quemaduras y el uso de PJ34 para inhibir PARP1 tuvo éxito en las afecciones inflamatorias, eh, dice que la infección es la principal causa de muerte por quemaduras, como la sepsis por quemadura, la infección de heridas por quemaduras y la neumonía. Y la La, aplicación del la PJ34. quemadura, igual que muchos traumatismos, tiene una curva bimodal. Si la quemadura es grande, el paciente puede morir en las primeras horas, y generalmente por disfunción cardíaca. Luego, el paciente puede estar expuesto a las curaciones, al medio ambiente y sufrir infecciones, que pueden ser de las quemaduras, pero también las quemaduras muchas veces se acompañan de quemaduras internas por la quemadura de las vías respiratorias o de las vías digestivas, y entonces a la semana empiezan a aparecer infecciones que terminan con el paciente. Entonces, la objeción que le hace es, esto es para la primera etapa de la inflamación. Después veremos qué pasa con la infección. Muy bien, seguí con la otra objeción. Sí. Bueno, sería eso de qué es peor, una quemadura, en una quemadura la infección o la inflamación, y el otro doctor plantea que aunque los investigadores realizaron la patología en modelos de animales para demostrar los resultados, el 60% de la quemadura no es necesariamente el tamaño promedio en la práctica clínica, y pregunta si la terapia funcionaría igual de bien en una quemadura de más del 20%, por ejemplo, o quemaduras de otros tamaños. Bueno, la pregunta de rigor. ¿Creen ustedes que generó evidencia?
Para mí no fue suficiente porque, o sea, es un modelo en ratas muy estricto, justo las condiciones en las que tenían que estar. En ningún momento habla de muestra, de tamaño de la muestra. Entonces no, como que no se llega a saber si es correctamente representativo. Y lo último que dijo Jere es que en el modelo usaron 60% aproximadamente Ah, de del cuerpo quemado. Y eso en la realidad eh, no no es es lo algo que sea lo frecuente, y si hay un 60%, las infecciones y otras cosas van a ser mucho más importantes que la disfunción cardíaca en sí. Bueno, yo quiero felicitarlos. Es un trabajo muy difícil de analizar. Han hecho un análisis muy pormenorizado, se han interiorizado de todos los genes, de todas las cascadas. Así que los felicito por el trabajo que han hecho. Aparte, este tipo de actividades valora mucho el trabajo en equipo y han trabajado muy bien en equipo. Y la forma de expresarlo, ustedes lo han expresado muy claramente. Así que creo que cuando estamos presenciales les hacemos un aplauso y no veo por qué no hacerlo cuando estamos online. Creo que se merecen el aplauso del docente y de los compañeros. Han hecho un gran trabajo y se está por terminar el tiempo que tenemos, así que los felicito por su trabajo y afortunadamente lo grabé. Después le voy a pasar la grabación a ustedes mismos y la vamos a dejar en la cátedra porque han hecho un muy buen trabajo en el archivo de la cátedra. Así que los felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan ustedes un buen fin de semana y unas muy buenas vacaciones. Muchísimas Buenísimo, gracias. muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias. Hasta Nos vemos a la vuelta más descansados. Hasta luego. Chao, hasta luego. luego. Gracias. Chao.